Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde hoy vamos a hablar de la Ciudad de México y concretamente de lo que sucede en la Asamblea Legislativa de esta ciudad, todos los problemas que han enfrentado la actual legislatura, que ya tiende hacia su culminación. Prácticamente estamos ya sobre las elecciones para la nueva asamblea. Está en el aire un debate sobre la nueva asamblea constituyente, si deberá ser una, si deberán ser dos, en fin. Y para hablar de todo este tema, que es amplísimo, tenemos hoy con nosotros como invitado al señor Manuel Granados. Él es presidente de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Apache con tribu, como se define ahora, porque antes no estaba afiliado a ninguna de las corrientes, pero ya está en vanguardia progresista, que algunos dicen que es de Héctor Serrano, otros dicen que va más allá, que es de Mancera. Manuel, bienvenido. Paola, bienvenido. Y pues acláranos de quién es el líder de esta corriente. Apache con tribu, entonces. Ya, a partir de hace prácticamente 6 meses, Apache con tribu, pertenezco a una expresión del Partido de la Revolución Democrática, que es vanguardia progresista, en donde confluyen varios actores políticos de la ciudad importantes, y a partir de ahí nosotros estaremos participando de manera activa también en las actividades partidarias. ¿El jefe quién es? No, porque no me lo contestaste. Bueno, el secretario de Gobierno, sin duda, que tiene una militancia amplia en el PRD. Héctor Serrano. Participa de ello, participa también Víctor Hugo Lobo, un líder también en Gustavo Madero con un potencial y una presencia importante, Dione Anguiano, en Iztapalapa, en fin, varios actores políticos de la ciudad que tienen una trayectoria y una trascendencia importante. Y todos identificados, en teoría, con el jefe de gobierno. Todos acuerpados en un proyecto común, cuyo líder político sin duda es el jefe de gobierno. ¿Por qué cambio de opinión? Es una de las preguntas, y otra porque justamente nombraba a Héctor Serrano. Recuerdo que hace un año le hacíamos una entrevista y platicábamos de la relación. ¿Cómo se llevan ahora? No, siempre nos llevamos muy bien, de una manera cordial, institucional, somos amigos y sobre todo con un proyecto político común que es la Ciudad de México. No hay una interlocución que no se tenga, una decisión que no se tome, si no hay este diálogo institucional entre el Ejecutivo local y la Asamblea Legislativa. Manuel, como lo señalábamos en la introducción, la Asamblea, la actual legislatura, pues tiende ya a terminar. ¿Hay algo que te haya marcado? ¿Cuál ha sido el problema más difícil? ¿La línea 12? A ver, si ya te lo preguntara, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, 2 temas trascendentes. Uno, la UACM. Al inicio de la legislatura, cerrar toda la universidad por parte de los estudiantes. Este tema que resuelve la Asamblea con un convenio entre las partes fue un tema muy importante para nosotros, pero era un gran conflicto social. Y por otro lado, pues también la línea 12, porque la línea 12 al final del día tiene un esquema de afectación a la ciudadanía, hay un esquema también que nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad de hacer esta investigación, de dar nuestra opinión técnica y de concluir como lo estamos haciendo en estas horas. Viene el dictamen sobre la línea 12 del metro de la comisión que está el diputado Gaviño. ¿Cómo viene, Manuel? Bueno, hay un dictamen eminentemente técnico, no político, no se señalan nombres, es un tema de responsabilidades tanto jurídicas, técnicas, operativas, de responsabilidades o de falta de atribuciones de algunos servidores públicos para la toma de decisiones. Tiene que ver desde el diseño operativo, desde la parte de los dictámenes técnicos hasta el propio diseño de la línea, en donde hubo modificaciones y eso hace también que tenga fallas en su operación. Funcionarios, es para precisar, funcionarios de la anterior administración, supongo. Sin duda, o sea, hay esquemas que será la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional quienes determinen el grado de responsabilidad o el deslinde de responsabilidades.
Justamente hace un año, estoy haciendo alusión porque este año ha sido también de algunos cambios. Hablábamos de la línea 12 y cuáles avances había habido hasta ese momento y no habían todavía ningún tipo de resolutivo vinculante. Ahora que estamos hablando pues ya de las fallas, de los responsables, etcétera, se van a poder atribuir finalmente las culpas a cada uno de los personajes y de los actores tan sonados en esta situación. Bueno, el documento que concluye la Asamblea Legislativa será enviado al Ejecutivo local. Nosotros no tenemos esa atribución de vinculación para hacer obligatoria nuestras observaciones. Sin embargo, será fundamental para que el Ejecutivo local y las autoridades tomen como base lo dicho por las y los diputados del Distrito Federal. Como tarea pendiente, me parece que alguno de los asuntos que también le interesaban era la marihuana. Diría que es una de sus asignaturas que quedó todavía en stand-by, como diríamos. Es la astillita en el dedo, ¿no? Sí. Sin duda. Yo creo que es un tema en el que coincidimos, impulsamos, trabajamos a nivel internacional, local, y no creo que vaya a generar tampoco el día de mañana un esquema distinto a lo ya planteado. Es decir, necesariamente tenemos que ir en esa ruta de no criminalizar el consumo, de darle un tratamiento terapéutico, de dar pues esta ventana de oportunidad para quienes están en estos esquemas de consumo. Ya que te metió, Paola, en el tema y por lo que he leído, eres partidario de una legalización del uso de la marihuana, ¿la has probado? Yo no soy partidario de la legalización de la marihuana porque esa ya es legal de acuerdo a las leyes federales. Más bien de que quienes solo en el tema de marihuana están detenidos por consumo no estén en las cárceles. Eso es... Bueno, legalización a medias, porque no lo puedes, no criminalización. No la puedes comprar en la farmacia, no la puedes... Es a lo que me refiero. Un tema de no criminalización. Tampoco estábamos pidiendo, por ejemplo, que hubiera estos clubes o centros para consumo y compra, sino más bien que la autoridad tuviera esta capacidad de tener un registro, que pudiéramos darle atención médica, seguimiento para ir también dándoles ese Pero no me contestaste un churrito por ahí. No. De hecho, bueno, ayer en mi informe de labores justo presenté, aun cuando yo no compito en un cargo de elección, en este momento presenté mi examen de control de confianza, polígrafo, toxicológico, la versión pública de mi declaración patrimonial, todo lo que tiene que ver con el gasto del ejercicio como diputado, y todo eso lo hice público, puse las carpetas ahí para que lo consultaran. Ahora, hubo un tema que en estos días ha vuelto a salir a la luz, que era el asunto de los zoológicos, que en el Distrito Federal lo vivimos muy de cerca, porque nos sumamos a otro de los demás estados del país que ya prohíben también el uso de animales en los zoológicos. Sin embargo, en los circos. Y ahora hay un grupo que está pidiendo pues una prórroga para que se extiendan algunos días. Parece que les habían dado 100 días, pero ellos quieren hasta 2 años para ellos responder, o más bien poder explicar y pues ilustrar cómo es que ellos no están pues siendo parte de este tipo de abusos hacia los animales, y en realidad pues están afectando alrededor de 2,000 empleos directos y muchos más cada vez que llegan a una localidad para poder trabajar. Es decir, por ejemplo, en estos momentos los animales no están siendo protegidos, no tienen trabajo, no hay suficiente dinero, obviamente, porque han bajado las entradas hacia los circos, y entonces hay menos dinero con el cual los pueden mantener, y quedaba por parte del Distrito Federal también una responsabilidad de generar algunos albergues para los animales. Bueno, es un tema que se ha debatido mucho. La Asamblea Legislativa encontró el consenso mayoritario prácticamente de todos los partidos políticos. Hubo división en el PRD sobre este particular, sin embargo, es un dictamen que fue ya aprobado por la propia Asamblea, en donde se da un periodo de gracia, una vacatio legis de 1 año a los circos para poder operar ya sin animales. Sin embargo, también ya es una legislación federal, ya lo aprobó también el Congreso Federal, y eso, bueno, pues ya tiene un carácter totalmente distinto. Esta solicitud de ampliación de esta vacatio legis o entrada en vigor a otro año más, a 2 años, francamente lo veo en la Asamblea Legislativa difícil, insisto, por
el tema de la mayoría que se generó en el pasado dictamen. Entonces, se hará una propuesta que en cuanto se presente correrá la misma suerte legislativa, de dictamen, de entrar a una discusión a la comisión correspondiente y posteriormente al Pleno. Te voy a meter ya de lleno en la grilla. Hace apenas algunos días Carlos Navarrete destapó abiertamente, dijo que era la opción lógica el jefe de gobierno, Miguel Mancera, como candidato del PRD en el 18. Cuando te enteraste, ¿qué pensaste? Que nos hace falta trabajar todavía varios años para el 18. Yo creo que tenemos que dar un esfuerzo muy amplio en la ciudad, dar resultados, generar un esquema también de compromiso con todas las instituciones, con todos los partidos políticos, con todos los sectores sociales, y derivado de ello, pues estaremos más cerca del 18. ¿Concuerdas con los dichos de Navarrete en el sentido de que es la opción lógica del PRD? Bueno, sin duda el jefe de gobierno tiene muchas cualidades, tiene un esquema de diálogo permanente con actores políticos de todos los partidos, ha gobernado para todos en términos claros, reales, no hay un tema partidario que defina al jefe de gobierno por no militar en el PRD, y eso le permite también una libertad en la conducción del gobierno. Esta vanguardia progresista no se está formando alrededor precisamente de esta candidatura, sino no está pensada para arropar al doctor Mancera en el 18. Bueno, sin duda todas las expresiones políticas tendremos un juego fundamental en la toma de decisiones para el 18, y quienes sean aspirantes a esta posición, sin duda tomaremos partido en algún momento. Una alianza de los chuchos y vanguardia, ya estaría estaría prácticamente amarrado al jefe de gobierno, ¿no? Esa sí es natural porque sin duda tenemos proyectos comunes en la ciudad, y eso hace que pues avancemos más rápido en los temas. Ahora que le ha tocado liderar pues a esta parte del Distrito Federal del PRD, ¿cómo lo siente en cuanto a unión respecto a la idea de Navarrete sobre Mancera? Bueno, ¿Los ve unidos? Tenemos todos un respeto hacia el jefe de gobierno, todas las expresiones, siempre será el jefe político de la ciudad. Para nosotros además es un actor político importante, yo creo que el de mayor presencia a nivel de gobiernos locales. ¿Hay consenso? Vamos, señor Manuel Granados, vamos a abordar el tema de la reforma política del Distrito Federal, que desde hace años se está tratando de cuajar, pero parece que sí, ya llegó el momento. Es inminente ya su aprobación en el Congreso de la Unión, y preguntarle al señor Granados, hay un punto que estaba siendo, digamos, escollo para que pudiera aprobarse, y es de las dos asambleas. La asamblea ordinaria que surgirá de las urnas el próximo 7 de junio, y una asamblea constitutiva encargada de redactar lo que sería la Constitución de la Ciudad de México, cuyo fin sería ese exclusivamente, y después desaparecer. Al principio había resistencia, sobre todo en la izquierda, que fueran dos. Ya tenemos información de que ya se aceptó en el lado izquierdo del tablero político que fueran dos y no solo una, la electa, las que elaboraran la próxima Constitución. ¿Tú cómo ves esto? Y sabemos realmente por qué no admitieron que fuera una sola, la ordinaria, que se convirtiera en constitutiva, por la composición, la próxima composición que se anuncia, donde seguramente el PRD y Morena tendrán una mayoría, pues yo me atrevería a decir, bastante amplia. Bueno, pero también va más allá desde el punto de vista constitucional, porque para poder aprobar reformas electorales se tienen que hacer justo antes de que arranque el proceso electoral, es decir, se tuvieron que haber hecho reformas en octubre del año anterior, antes de octubre del año anterior, para que pudiera ser una realidad que hubiera en una sola asamblea la acumulación de dos asambleas. Claro. Al agotarse los tiempos de reformas electorales, ya no hay opción de que pudieran ser también ambas atribuciones dadas a una sola asamblea. Hoy lo que queda pues es justo hacerlo como está el proceso electoral de junio, para elegir a diputados locales a la Asamblea Legislativa con atribuciones propias,
y por otro lado hacer una revisión de una convocatoria a una asamblea constituyente para la ciudad con ese único fin y propósito, y como lo señala, desapareciendo una vez cumplido su cometido. Ese es el punto que está ahora pues ya desatorándose en el Senado de la República. Entiendo que en los próximos días estará aprobándose el dictamen. Ahora, a unos días justamente de dejar su puesto en la comisión de gobierno, ¿le gustaría, por ejemplo, formar parte de una comisión constitutiva? Sin duda, yo soy abogado, mi especialidad es constitucional, soy doctor en Derecho, creo que tengo los elementos técnicos y jurídicos para poder hacerlo y la experiencia legislativa. Es decir, en su futuro político, ¿ese sería el siguiente paso lógico? Me gustaría ser parte del constituyente de la ciudad, sin duda. Un tema que es ineludible para ustedes los periodistas y para la Ciudad de México, porque es donde más fuerte se ve, es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Últimamente hemos visto que ha habido jaloneos pues bastante fuertes entre el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, y el líder de Morena, el Real, que es Andrés Manuel López Obrador, que le ha tirado a su expartido como si se tratara de la mafia en el poder, como él define al PRI y al PAN. ¿Qué reflexiones te provoca esta, digamos, cómo explicas, por ejemplo, el crecimiento tan rápido de Morena? Está logrando capitalizar el descontento por todo lo que ha venido sucediendo, por toda la insatisfacción que hay en la sociedad. Yo calculo desde el espacio que tengo ahora, siempre mi función es construir acuerdos, dialogar con todos los partidos políticos. La opinión entre partidos le corresponderá al presidente del PRD. Mi opinión muy particular es que seremos respetuosos de las expresiones de la contienda electoral, de la legalidad, que todos aceptemos los resultados también electorales, las reglas del juego, y a partir de ahí generar y construir esta parte de institucionalidad y de comunicación con todos los actores políticos de la ciudad. La representatividad que cada partido tenga pues dependerá de sus liderazgos, depende de justo cómo se conforman las candidaturas, quiénes son los que postula cada partido político, y el electorado decidirá sin duda quién es la mejor opción. Y en ese sentido nosotros seremos respetuosos del resultado. Ahora, en el tema, también hay otro de los asuntos que nos interesaban el año pasado sobre el agua, porque a los capitalinos nos importa, nos atañe y lo vivimos todos los días. Y platicábamos del asunto de la descentralización del sistema de agua del Distrito Federal. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Qué pendientes hay al respecto? Bueno, es un tema que está pendiente de nuestra agenda legislativa porque el tema del agua para nosotros es prioritario. Hubo expresiones externas en donde se establecían que nosotros íbamos por la privatización del agua en la ciudad, que íbamos a quitarle atribuciones a la Asamblea para que ya no hubiera subsidios hacia las personas que o no reciben el vital líquido o tienen un esquema de tandeo terciado, en fin, cosas que son falsas. La verdad es que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo ni privatiza el agua, ni tampoco quita las atribuciones a la Asamblea. Al contrario, fortalece el esquema de reconocer como un derecho humano la accesibilidad. Decidimos por el proceso electoral no generar condiciones distintas a ello y que fueran aprovechadas por algún partido político, y estaremos nosotros en plena discusión una vez pasado el proceso electoral. En tu informe del pasado miércoles destacabas que esta legislatura en la Asamblea ha sido de las más productivas o la más productiva. Yo te quisiera preguntar, si pudieras dar marcha atrás, ¿corregirías algo? ¿Qué faltó? ¿Hay algo que sientes que dejaron pendiente, que no se pudo lograr? ¿Qué es lo que quisieras haber hecho que no se pudo? La piedrita del zapato, y siempre lo he reconocido así, fue la reforma al artículo 362 del Código Penal. Una vez iniciando la legislatura, las condiciones incluso de la conformación en el PRD eran distintas. Quería un sector del PRD derogar este artículo. Pero para que la gente entienda. Con los actos vandálicos, con todo este tema de castigo a quienes hicieran o cometieran este tipo de conductas penales o delictivas. Y yo me opuse al tema de la derogación. Sin embargo, pues la mayoría se impuso y hubo una reforma
a ese artículo, quitándole pues el tema de la gravedad. Sin duda son temas que como abogado y como ciudadano creo que también fue el primer asunto en donde yo personalmente me opuse a ese esquema. Entonces, sin embargo, la Asamblea lo aprobó. Sí, recuerdo incluso que estuvieron a punto de darle vuelta a este artículo y volverlo a insertar, pero finalmente las presiones y yo diría que hasta el miedo a la reacción de los más radicales los hizo dar marcha atrás. Sí, yo propuse también, junto con otros legisladores, reformar también el Código Penal para que quienes tuvieran un ataque directo a las fuerzas policiales no tuvieran beneficios de ley. Porque una cosa es la libertad de expresión, la manifestación, que esa la debemos de garantizar, y otra cosa es que ya premeditadamente un grupo vaya y ataque a la autoridad, lesione a la autoridad, incluso pues ponga en peligro su vida, ¿no? Cuéntanos de dónde vienen estas resistencias. Bueno, quien propuso el hermano la iniciativa de fue Antonio Padierna, hermano de la senadora Dolores Padierna, presidente de la Comisión de Justicia, y a partir de ahí pues fue como se generó este tema. Y compañía. Y las resistencias no pudieron vencerse finalmente. Pues en ese momento las condiciones políticas al interior eran distintas. Es decir, seguimos en la situación de que si se volvieran a repetir los eventos del 1 de diciembre, los famosos cuando meten a la cárcel a varios del grupo de los anarcos, en la toma de protesta del presidente Peña, estábamos exactamente en la misma situación de que pudieran salir porque no es delito grave. Sí, es un tema que se castigan los tipos penales de acuerdo a la conducta que cometen, si son lesiones, pero acá era el ultraje a la autoridad, ¿no? Un poco cómo generábamos esas condiciones de protección también a las fuerzas policiales, porque también paradójicamente con la ley de uso de la fuerza solo pueden utilizar los escudos, no pueden utilizar otro tipo de defensa, mientras los otros pues pueden traer cualquier tipo de arma que pueda lesionar al policía, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en estadísticas en cuanto a inseguridad? Precisamente Pancho Garfias hace unas semanas fue víctima de un asalto. Y nos preguntábamos, ¿cómo estarán las estadísticas en la Ciudad de México? ¿Cómo estarán las estadísticas, pues sí, en el Distrito Federal, en la ciudad, que vivimos una realidad muy distinta a las que a veces se nos muestran a través de las cifras? Parte de toda la inseguridad sería, por ejemplo, también la ley, pues finalmente en contra de la desaparición forzada, que forma parte de todo un esquema de seguridad. Y al respecto, preguntarle cifras, ¿en qué vamos? El Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad, en su reciente comparecencia, anunciaron una disminución de los delitos de alto impacto de un 18%. Esto tiene que ver con delitos como homicidio, ¿no? Violación, todo lo que está catalogado como secuestro, como delitos de alto impacto. Sin embargo, bueno, pues también tenemos una presencia de delitos patrimoniales que sin sufrir una variación se siguen cometiendo en la ciudad. Por ejemplo, también el esquema de robo de vehículo era en el pasado, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría, un delito en donde llegábamos a tener hasta 150 robos de auto por día, y hoy tenemos aproximadamente 34 o 35 robos de auto por día. Es decir, sí hay un esquema de reducción de la incidencia delictiva, pero desafortunadamente, como en el caso de Pancho, bueno, pues es un esquema dentro de las cifras que hoy tiene la propia Procuraduría. Déjame decirte, antes de despedir este programa, que bueno, a mí me ha tocado ya 3 veces en espacio de 3 años. Ojalá yo sea la excepción y no la regla, porque bueno, las estadísticas dicen una cosa, pero mi terca realidad me dice otra. Y con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos, la cita, usted lo sabe, el próximo sábado 18:30 en su Arsenal. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.